esta parada nos lleva hasta Perú. Estamos aquí compañeras, compañeros de diferentes países para sentir, para reconocer lo que está pasando en territorio peruano también, lo que está pasando en, en los Andes peruanos sobre todo, ¿no? Y que en el medio de una conflictividad social, en medio de este momento donde en Perú se ha venido viviendo un abandono sistemático eh, a los territorios de donde mayor riqueza se extrae, ¿no? Y esa ha sido una demanda histórica, una herida profunda que les ha traído a miles de personas desde las comunidades hasta los centros de decisión política, ¿no? Para decir no solo demandar mayor atención, sino demandar eh, esa dignidad, esa, esa urgencia, ese grito también de solidaridad, de querer decidir el futuro, ¿no? Entonces, en medio de esto, traemos el día de hoy esta caravana hasta el Perú para estar juntos también, para escucharnos y para ser capaces también de sentir, ¿no? Lo que sucede también en otros territorios, pero que esto nos ayude y nos anime a seguir insistiendo, en donde parece que a veces estamos solos, estamos solas haciendo una lucha, saber que estamos muchos, ¿no? Y para eso también es la razón de ser de la caravana y de la red de iglesias y minería. Entonces, les agradecemos mucho su presencia. Mi nombre es Daniel Andrade, les hablo desde la Amazonía peruana, también amenazada de muchas maneras por el extractivismo. Y voy a tener el gusto de compartir esta tarde con hermanas y hermanos de otras regiones del Perú. Vamos en esta tarde, en este panel, estarán presentes Horacio Pacori, que es director de Derechos Humanos Sin Frontera, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la red MUCI, Javier Janque, que acompaña el proceso de la red de iglesias y minería en el Nodo Perú y además es parte del equipo coordinador del CEAS. Tendremos los testimonios de dos dirigentes, dos líderes, dos mujeres valientes que están, la una Elsa Merma en Espinar y la otra la compañera Dilvia Galvez en Tía María. Tendremos este panel para compartir, para escuchar las situaciones, pero para provocarnos también a nuevas acciones, ¿no? La idea de este momento está pensado para 1 hora y 45, 2 horas de estar juntos en esta caravana, en esta parada. Tendremos también espacios para comentarios, para rebotes, ¿no? De lo que estamos escuchando, retroalimentaciones. Y también les animamos a ocupar el chat para eso, ¿no? A veces en estos espacios dar la palabra a todos se complica, pero existe esta posibilidad del chat donde podemos dejar también nuestros sentires y nuestras palabras, ¿no? Entonces, sobre todo, les agradecemos esta presencia de seguir caminando juntos y seguir transitando estos territorios amenazados, pero también eh, unidos, unidos en el dolor y la esperanza. Para iniciar, vamos a compartir un video de la realidad que queremos abordar esta tarde con más profundidad. Hemos hecho esta caravana por diferentes temas, ¿no? Que han tenido que ver justamente con el tema de lo que deja la minería en cuanto a los discursos y las narrativas del engaño, el tema de las, entre comillas, de las transiciones energéticas, el tema del agua, qué ha pasado con el agua, qué ha pasado con la agricultura. Y esta tarde lo que más nos convoca es el tema de la persecución, de la criminalización también, de lo que pasa con los líderes
con las lideresas que están emprendiendo estos procesos de resistencia, ¿no? ¿A qué se enfrentan en estos contextos a nivel político, a nivel jurídico? Y por eso lo hemos denominado este panel Perseguidos y sin tierra, ¿no? Que es mucho de la realidad que afrontan quienes vivimos en territorios martirizados por el extractivismo y por la minería. Otra vez más, a quienes recién se han unido les damos la bienvenida, agradecemos su presencia e iniciamos esta tarde con este video. Un momento. Mi mano, como pueden ver, no puedo ver bien, mi mano está hinchado, mi manos, mi pie, todo lo que me pasó ahorita, yo estoy sufriendo gravemente, está doliendo todo mi cuerpo. Prácticamente hasta las medias se ha quemado, ¿no? ¿Esa es su media? Sí, es la Así ha media quedado que se su ha quemado, media. sí, es lo que ha quemado, ¿no? Esas son las huellas del impacto De del la perdigón. lacrimógena, sí, es lo que me ha... De frente al cuerpo han lanzado a cada uno también, ¿no? Les están disparando, no perdigones, les están disparando balas. Esto es indignante. Por aquí, justamente aquí en la pierna. ¿Y ha dañado el hueso? ¿Qué te ha dicho la doctora? No, simplemente es así. Felizmente no. No, felizmente no, gracias a Dios no. Pero has pasado, ¿no? Sí, Has podido perder la pierna. sí. Desde que estés protegiendo a las personas, protegen a la niña. Entonces, para iniciar pasarles la palabra a mis compañeros, pongo en esta mesa, que sea un altar también, la vida de más de 60 personas que han sido asesinadas en los últimos meses también. En el Perú, por querer vivir en libertad, en dignidad, no para sí mismos. Y que su memoria, su espíritu, los sueños que los llevaron hasta esos lugares donde fueron martirizados, sea lo que siga sosteniendo la lucha de todos quienes caminamos este camino, y que sea sentido, ¿no? Que sea sentido para seguir siendo semilla. Con esto quiero dar la palabra a Horacio Pacori, que es director de Derechos Humanos Sin Frontera. Él ha sido excongresista de la República y es comunicador social y acompaña desde su organización y desde también su persona, su
tus motivaciones también personales, el caso de Espinar, ¿no? Entonces, querido Horacio, te paso la palabra. Ahí tienes 15 minutos. Daniela, compañeros y compañeras, con todos y todas, muy buenas tardes. Bueno, antes agradecerles por invitarme a este espacio y poder compartirles cómo está el contexto en Espinar. Previamente hemos podido visualizar un documento, un video, donde pues se puede visualizar, ¿no? Cómo y de qué manera se desarrollan los conflictos sociales. Las imágenes que veíamos respondían a la provincia de Espinar, que es una de las provincias que se encuentra en un contexto minero y que se encuentra en permanente conflictividad, principalmente socioambiental. Bueno, he preparado una pequeña página para poder guiarme. No sé si me pueden permitir poder compartir la pantalla. Ahí está, Horacio. Avísame si es que está. Bueno, comentarles de que Espinar es una de las 13 provincias de la región del Cusco, se encuentra en el sur del país, y es una de las provincias que tiene una característica única. Tiene una convivencia de más de 40 años con la gran minería, ¿no? Debemos recordar que en el año de 1980 se constituyó la empresa estatal minera asociada a Tintaya, sociedad anónima, que era el Estado, que era promovida por el Estado. En ese entonces, y desde ahí, digamos, Espinar tiene una convivencia con la minería. Esta empresa ha ido pasando a distintos propietarios. En 1996 fue Magma Copper Company el propietario, el 2006 Extrata Tintaya, el 2012 Glencore Antapacay, y actualmente el proyecto de Glencore Antapacay se encuentra en un proceso de ampliación denominada la ampliación Corcovado. Este proceso todavía está en una etapa de consulta previa, pero digamos, dentro de la coyuntura política en la que nos encontramos, viene avanzando y la empresa viene tomando distintas estrategias para garantizar esta ampliación de este proyecto minero. Entonces, esto es una de las características que hace especial a la provincia de Espinar, una de las provincias, digamos, más emblemáticas a nivel nacional de tener convivencia, principalmente con la gran minería. Espinar es parte del corredor minero del sur. Bueno, algunos dicen de que es el más llamado corredor minero del sur, pero es parte de esta cadena, donde en la actualidad se vienen desarrollando distintos proyectos de gran minería. En el caso de Espinar se encuentra el proyecto de Glencore Antapacay. En Chumbivilcas, el año 2015, es el proyecto Constancia de la empresa minera Hadbay. Y como ustedes conocen, en la vecina región de Apurímac, en la provincia de Cotabambas, se viene desarrollando uno de los principales proyectos, podríamos decir el más grande que tenemos a nivel nacional, como es el proyecto Las Bambas. Entonces, conjuntamente a esto y empresas que han habido de mediana minería, Espinar es parte de este corredor minero del sur. Este proceso de convivencia de 40 años con minería hace de que los territorios de Espinar, principalmente las comunidades campesinas, se encuentren en permanente conflictividad socioambiental. Han habido conflictos en el año de 1991, en el año 2003, 2005, 2012, 2015, y también en medio de la pandemia, ¿no? Por este tema del bono, en vista de que tienen los fondos del convenio marco, digamos, Espinar no ha sido ajena para que se desarrollen conflictos que tienen un matiz, unas características que son conflictos socioambientales. Esta convivencia y esta disputa que existe en Espinar ha hecho de que en el año 2003, el 3 de septiembre, Espinar pueda firmar un convenio marco con la empresa en ese entonces
Extrata Tintaya, y que hasta la fecha es un convenio que se maneja no de manera institucional, pero lo que ha generado es ser considerado como un caso emblemático, y este caso emblemático se viene replicando en distintas provincias del corredor minero para que se puedan promover convenios, ya sea entre gobiernos locales, pequeños, de carácter distrital, con las empresas mineras. Entonces, es una de las características típicas que tiene, digamos, la provincia de Espinar, con esta convivencia que tenía con la gran minería. Esto ha hecho también de que se promuevan distintos procesos de diálogo obviamente inconclusos, que en el fondo pues han matado las aspiraciones de las distintas poblaciones, o de la población, o principalmente de Espinar. El proceso de diálogo del año 2012 ha promovido de que se puedan realizar una serie de estudios posteriores. Estas han determinado de que hay contaminación, pero sin determinar quién es el causante de esta contaminación. Y así, de esa manera, ¿no? Hasta la fecha, la provincia de Espinar se caracteriza por tener un proceso de diálogo en la actualidad que está trunco, que tiene 4 grupos de trabajo, y a ello se suma, ¿no?, el petitorio que están haciendo 5 distritos que están en torno a la capital del distrito Yauri, quienes quieren ser parte, digamos, de influencia directa del proyecto de ampliación Corcovado. Entonces, es la típica, digamos, que podemos encontrar dentro de la provincia de Espinar. Durante estos 40 años en Espinar, la actividad minera ha generado una serie de impactos principalmente negativos. Primero, a los recursos naturales. Bueno, han habido distintos estudios, monitoreos, especulaciones, denuncias desde las comunidades, desde la población, de que sus recursos naturales, el territorio, el agua, principalmente, están siendo contaminados por la actividad minera. Lamentablemente, se han acompañado una serie de monitoreos ambientales de distinto tipo, y estas, pues por falta de transparencia y por el marco normativo que tenemos, no permiten que se determine la causalidad, ¿no? ¿Quién es el causante total? Pero hay estudios que determinan de que sus recursos de la provincia de Espinar, principalmente el agua, están siendo contaminados. Este tema ha sido motivo de conflictos socioambientales. En el año 2012, la denuncia de que sus aguas estaban contaminadas, tanto de la cuenca Cañipía y principalmente de la cuenca Salado, ha hecho de que haya una protesta social donde han habido autoridades, líderes que han sido perseguidos, ha habido pérdida de vidas humanas que hasta la fecha pues no encuentran responsables de estos actos que se han cometido, que al final responden a una serie de vulneración de derechos. Asimismo, otro de los impactos que podemos encontrar en Espinar es la afectación a la salud por presencia de metales tóxicos que vienen enfrentando comuneros y comuneras, principalmente de comunidades que se encuentran dentro del ámbito de influencia directa del proyecto de Glencore en Antapacay. Una muestra de ellos es el estudio que se hizo el año 2012 a través de Censo-Paz, donde se ha demostrado que existe, digamos, en la sangre de las personas más de 17 metales pesados que sobrepasan los límites máximos permisibles. Posterior a ello se han desarrollado una serie de estudios que determinan la presencia de metales pesados, y eso es una de las principales preocupaciones que hoy en día pues, moviliza a las organizaciones y a las comunidades en la provincia de Espinar. Producto de los conflictos, de esta latencia de conflictos, en Espinar se vive una constante criminalización y persecución de líderes sociales, de defensores y defensoras de derechos humanos. Nosotros, desde Derechos Humanos, a la fecha venimos acompañando a más de 100 defensoras y defensores quienes vienen enfrentando una serie de denuncias, desde denuncias penales, una de las más emblemáticas es el año 2012,
a la fecha, donde en distintas instancias se han ganado estos procesos, pero desde el Ministerio Público y desde la empresa minera vienen apelando estos procesos, o sea, donde más de 12 años no se encuentra justicia. Y ahora último, pues varios de los dirigentes vienen siendo criminalizados, perseguidos en distintas modalidades, ¿no? Este número de 100 que tenemos como registro de Derechos Humanos Sin Fronteras no hace mención a las últimas movilizaciones que hemos tenido a partir de diciembre del año 2022. Asimismo, podemos ver de que se generan otros tipos de impactos que están siendo invisibilizados. Por ejemplo, la situación de vulneración en la que se encuentran las mujeres de las comunidades campesinas de estos contextos extractivos. Y así podemos ir enumerando una serie de impactos que ha generado en Espinar la presencia de la actividad minera. Y una de las interrogantes que también queríamos tocar el día de hoy y compartirles es ver de qué manera, digamos, la Iglesia ha venido acompañando, de qué manera, ¿no?, desde la Iglesia se viene viendo la problemática de conflictividad y todo lo que genera los impactos de la actividad minera en Espinar. Debo destacar de que la Iglesia del sur andino, ya hace muchos años, y si esto hacemos memoria a la época de la violencia política, hasta el año 2012 ha tenido fuerte presencia, ¿no? Debemos recordar de que esa Iglesia del sur andino en varios momentos ha sido promotor y además en distintos momentos como un espacio para poder canalizar los procesos de diálogo y poder visibilizar las situaciones de denuncia de vulneración de derechos y afectaciones que genera el contexto extractivo en Espinar. Pero a partir del año 2012 a la fecha vemos de que estos cambios internos que hay dentro de la Iglesia ha hecho de que tome otro rol. Si bien es cierto, hay cierto matiz en el caso, por ejemplo, del conflicto del año 2021 por el tema del bono, desde la ex prelatura de Sicuani y ahora la diócesis de Sicuani, el obispo ha estado presente, pero no necesariamente con esa voz mediadora que puede hacer la voz de la población o de los que vienen enfrentando una serie de situaciones de vulneración de derechos. Entonces, ese es el rol que podemos visibilizar de la Iglesia en la actualidad en la provincia de Espinar. Bueno, esto es lo que nosotros queríamos compartirles a manera de resumen sobre cómo se está viviendo o cómo se vive en Espinar, digamos, una provincia que tiene más de 40 años de convivencia con la minería. Eso por el momento para todos y todas que nos acompañan en este webinar. Muchas gracias, Horacio. Gracias también por asentar un tema sobre la presencia de la Iglesia en estos espacios, en estos acompañamientos, también las deudas y las dudas que quedan, ¿no? Queremos pasar ahorita la palabra a Jaime Borda, que es el secretario ejecutivo de la Red Muki. También es comunicador social, pero ha estado durante muchos años involucrado en el acompañamiento a diferentes organizaciones y comunidades afectadas, ¿no? Jaime, te pasamos la palabra. Gracias, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, bueno, gracias por la invitación. Un saludo al grupo de trabajo de Iglesias y Minería Nodo Perú y toda la caravana que se está realizando en diferentes países justamente para evidenciar la situación de afectación de las comunidades y poblaciones por el extractivismo minero. Perú es un país que efectivamente se considera, no necesariamente por la afirmación de todos, sino por los gremios mineros y el gobierno peruano como un país minero, ¿no? Cuando eso en realidad no es tan cierto, porque desde la Red Muki creemos que el Perú es un país megadiverso, pluricultural y que no solamente es minero como se pretende decir. El caso que voy a comentar brevemente y que seguramente Dilvia va a detallar un poco más en términos de impactos en los territorios, porque ella está
más cerca, digamos, en Arequipa para poder contar esta experiencia. El caso de Valle de Tambo, digamos, es un caso emblemático en el Perú, porque es el caso de una empresa minera, en este caso la Sauder Cooper Corporation, que es de capitales mexicanos, pretende ingresar al Valle de Tambo, que está en Arequipa, la región de Arequipa, al sur de Perú, con la explotación de principalmente cobre, ¿no? Y es emblemático porque el lugar donde pretende ingresar la empresa minera es un lugar donde existe actividad agrícola, existe actividad como alternativa de vida que la misma población del Valle de Tambo ha determinado y ha definido que es importante para ellos, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante la lucha de estos últimos años, por resistir ante la arremetida del proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo y cómo este pueblo ha sabido responder no solamente con la resistencia, con la defensa de sus derechos, sino también demostrando económicamente que es más rentable la actividad agrícola que lo que pretendía o pretende decir la minería en este lugar. Pero antes de entrar de lleno al tema, hemos hecho esta publicación hace algunos años que grafica un poco los riesgos y potencialidades del Valle de Tambo en tiempos de la pandemia y la reactivación económica, porque nos parecía importante remarcarlo justo en un hecho, digamos, como la pandemia, en el que no se valoraba la actividad agrícola en el país y la actividad agropecuaria, ¿no? Creo que ha sido un tiempo justamente para cuestionarnos y decir que no puede haber minería donde sea y como sea, ¿no? Como se pretende hacer lamentablemente en los últimos gobiernos. Hay algunas cuestiones previas que quería comentar rápidamente. No olvidemos que en este momento en el Perú todavía estamos en la crisis política que no ha terminado y bueno, hay una especie de tensa calma en este momento, principalmente en el sur y particularmente en la región de Puno, donde se ha concentrado las movilizaciones de los últimos meses y hay que decirlo además, donde ha habido una arremetida del gobierno peruano contra los que se manifestaban, una arremetida que ha violado sistemáticamente los derechos humanos en nuestro país. Los últimos informes evidencian esto, tanto informes como de Amnistía Internacional, de Human Rights, y hasta el último que hemos conocido ayer hoy día, que es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Otro elemento, otro dato importante en este contexto es que hay un escenario internacional que hay que mirar con atención, es que el precio de los minerales en el mercado internacional se mantiene bastante alto y particularmente el cobre, ¿no? Que está por encima de los $4 la libra. Y en el caso peruano, si uno revisa los datos, estos datos nos dicen que estamos nuevamente ante un superciclo minero que está generando ganancias extraordinarias para los empresarios mineros, ¿no? Están ganando plata como nunca imaginaron y esto pasa justamente en el caso de Perú en tiempos de crisis, ¿no? Y obviamente este alto precio está generando impactos en los territorios. Por ejemplo, muchas comunidades y poblaciones en las regiones del sur y del norte del Perú están optando también por hacer minería artesanal, informal, hasta ilegal en muchos lugares, y eso también genera impactos ambientales en los territorios, reitero, ¿no? Otro dato importante es que la minería no ha dejado de ganar en tiempos de pandemia y la crisis política en el Perú. En la pandemia tuvieron muchos beneficios, en la pandemia se consideró una actividad esencial la minería y por lo tanto mantuvieron muchos beneficios y sacaron normas inclusive que los beneficiaron y obviamente en el contexto de la crisis política hay una especie de aprovechamiento de los premios mineros para decir que es el momento de expandir la minería en el Perú. Más adelante comentaré un poquito sobre eso, pero estamos en este momento frente a un escenario en el que la actividad minera es la que menos ha perdido, digamos, en este tiempo de crisis, sea en la pandemia o en la crisis política, ¿no? También es importante señalar que no se han realizado cambios ni reformas de fondo en los últimos 20 años en este sector. Hay una especie de piloto automático. Solo como ejemplo, la Ley General de Minería está tal cual. Hace 30 años no hay reformas ni cambios, no se ha cambiado, por ejemplo, cuando se planteó hacer alguna reforma tributaria en el sector minero, tampoco lo han querido hacer. Entonces, hay una especie de piloto automático que casi todos los gobiernos lo han mantenido en los últimos años.
En el régimen de Dina Boluarte, en ese momento, hay una reactivación de la minería con más fuerza. Se habla de la expansión minera en proyectos de exploración. Hoy en día en Perú hay una campaña mediática enorme que dice que debería mantenerse la minería sin hacer cambios y por el contrario debería ampliarse a mayores proyectos de exploración. Se pretende inclusive cambiar normativa para favorecer esta expansión minera sin, yo diría, ningún tipo de control o fiscalización, ¿no? Y en ese sentido, el caso del sur andino es particularmente importante, ya que aquí se concentran la mayor cantidad de proyectos mineros, están la mayor cantidad de conflictos sociales de los últimos años. El caso del corredor minero, donde se asientan proyectos como Las Bambas, el proyecto de Glencore Antapacay en Espinar, o Hatbay de la canadiense Hatbay en Chumbivilcas, que ha mencionado Horacio, también es un lugar donde se concentra la actividad minera y donde hay disputa permanente, no solamente por el territorio, sino también por la conflictividad social en esta zona, ¿no? Y obviamente este territorio, justamente que señalo, el sur del Perú, es un territorio que cuestiona las decisiones del Estado y del gobierno, porque no está de acuerdo por toda la violencia que se ha desplegado en los últimos meses contra regiones de Puno, de Cusco, Apurímac y Arequipa, ¿no? Por la crisis política que estoy mencionando. Entonces, en ese contexto, el caso del Valle de Tambo es un claro ejemplo de cómo la actividad agrícola no es prioritaria en el país, ¿no? A pesar de que la pandemia nos había demostrado de que tenemos que priorizar otras actividades económicas como la agricultura, porque el caso del Valle de Tambo ha generado, digamos, productos como el ajo, la cebolla, la papa, el arroz, que han sido productos importantes dentro de la pandemia y que ha alimentado, yo diría, el sur del Perú. Ese valor que tiene el Valle de Tambo para producir estos productos no se valora en su real dimensión y por eso que hay un intento permanente de que el proyecto minero de la Southern Copper Corporation ingrese en este lugar conocido como Valle de Tambo en Arequipa, ¿no? Entonces, la empresa Southern ha tenido varios intentos de ingreso al Valle de Tambo mediante el uso de la violencia y el uso de la fuerza en la zona. Por eso que hay una gran cantidad de personas que han muerto, ¿no? Producto de los conflictos sociales. En esos casos no hay investigación y hay una sensación de impunidad, pero también se ha empezado a perseguir a los mismos dirigentes y líderes que hoy en día son criminalizados y algunos están, de hecho, sentenciados con pena efectiva. En el caso de Arequipa, varios de los dirigentes que han participado en las movilizaciones. Entonces, es un Estado que lamentablemente persigue a los que han defendido, en este caso, la agricultura del Valle de Tambo, ¿no? Otro hito importante que hay que mirar es que la consulta popular en el caso de Valle de Tambo es un hito importante, ¿no? Donde más del 90% de la población local rechazó la minería y el proyecto de Tía María. No solamente, digamos, la empresa no podría decir que son unos cuantos, no. Hay una población que ha hecho su consulta popular y ha dicho no queremos la actividad minera. Es un pueblo, yo diría que ha resistido, ¿no? Ante la arremetida permanente de la empresa en diferentes momentos, por intentar ingresar a la zona. La población resiste hasta el día de hoy, pero obviamente el costo de esta resistencia ha sido también muy duro porque hay, reitero, personas que han fallecido, hay personas heridas, criminalizadas, estigmatizadas hasta el día de hoy. Para que se hagan un poco la idea, aquí está el Valle de Tambo, que está justamente en el río Tambo y toda esta zona que pueden ver, están los distritos, ¿no? Cocachacra, El Arenal, La Curva, Din Valdivia, La Ensenada, toda esta zona, Punta de Bombón, desde la cuenca del río del Tambo, perdón, desde que baja es que se desarrolla toda la actividad agrícola. Y es en este lugar donde se pretende ingresar con el proyecto Tía María, reitero. Y quizás este mapa es una síntesis de lo que finalmente se está señalando que está en cuestión en el caso Tía María, el proyecto Tía María de la Southern en el distrito, en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, en Arequipa, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son los riesgos de contaminación al Valle de Tambo que hemos encontrado y que la gente ha denunciado y que además se ha probado con informes técnicos? Hay un riesgo de contaminación del agua subterránea y superficial y eso obviamente afectaría la actividad agrícola en la zona. Hay el riesgo de contaminación ambiental si es que ingresa la minería, como el polvo del mineral
descontrolado que obviamente afectaría, porque si se dan cuenta, está aquí al costado, es donde se haría el proyecto. Está el Tajo Abierto Tía María, el Tajo Abierto La Tapada, que están prácticamente casi a 1,5 kilómetros del río y del Valle del Tambo, ¿no? Hay el riesgo de ruidos de los camiones que permanentemente tendrían que pasar por ahí, además del polvo, impactos a la pesca artesanal por la planta desalinizadora que ha dicho que iba a hacer la empresa, o que dijo que iba a hacer para ver el tema del agua. Habría problemas de salud por intoxicación de metales pesados, como lo que está pasando en Espinar, extinción de fauna silvestre, inestabilidad social permanente, ¿no? Como los conflictos que hemos visto en los últimos años, donde el Estado y la empresa han hecho el uso de la fuerza de forma abusiva. También está la afectación y pérdida de las tierras de capacidad agroecológica alta, y con este el empleo, la producción y los ingresos del Valle de Tambo. Esos son los riesgos que hemos nosotros encontrado en este estudio que estamos compartiendo, que se ha hecho ya hace 3 años, si mal no recuerdo. El costo social del proyecto Tía María hasta ahora ha sido 7 personas fallecidas desde el año 2003, personas criminalizadas y enjuiciadas que estaba señalando hace rato, y que hasta el día de hoy, digamos, algunos tienen procesos abiertos y además sentenciadas, ¿no? En el caso de los dirigentes que han participado. Son sentencias obviamente injustas y que lamentablemente se cuestiona hasta el día de hoy, y que, digamos, hay que denunciarlo, ¿no? También el tema de impactos a la salud mental de la población del Valle de Tambo, pánico, estigmatización y segregación social, porque se les llama radicales, ¿no? Se les llamó los espartambos en la movilización que hubo, y hay un estrés obviamente en la gente porque la empresa hasta el día de hoy, reitero, intenta ingresar con este proyecto. Y mucho más, creemos que además en este contexto de crisis política en el que tenemos un régimen autoritario de Dina Boluarte, pues las empresas mineras se sienten con mucha fuerza y poder para intentar ingresar. Estamos seguros que en este contexto van a intentar nuevamente retomar el proyecto para explotar el cobre, ¿no? Y vamos a ver también cómo se organiza y cómo responde en ese contexto la población del Valle de Tambo. Una potencialidad que creemos que es importante en el Valle de Tambo tiene que ver con la agricultura, ¿no? Como alternativa al proyecto Tía María. Y eso también se han hecho en este estudio que estoy compartiendo. En este resumen se han hecho revisiones de datos, cifras sobre lo que implica la actividad agrícola en el Valle de Tambo, y podemos decir que el Valle de Tambo es uno de los valles agrícolas más prósperos del Perú, teniendo en cuenta que además solo el 7.6% de tierras a nivel nacional tienen aptitud agrícola, ¿no? Nadie puede decir que en el Valle la actividad agrícola no funciona, funciona, y es más, reitero, en la pandemia ha sido el soporte alimentario del sur del Perú. Hay más de 10,000 personas que trabajan en el agro del Valle de Tambo, de una población de 24,000 personas que lo habitan. Entonces, también esta estimación que se ha hecho es que en ese momento en el Valle 10,000 personas más inclusive trabajan en este rubro y, digamos, tienen ingresos económicos permanentes, ¿no? La extensión agrícola del Valle es de 15,000 hectáreas. Los principales productos de importancia nacional son el arroz, el ajo, la papa, la cebolla, entre otros, ¿no? Y además esos productos no solamente se venden en el sur del Perú, sino también se exportan a otros países, como es el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, si uno revisa en todo caso desde la perspectiva de alternativas, está claro que en el Valle de Tambo hay una población que tiene una actividad económica alternativa y que además genera trabajo a sus pobladores. No hay punto de comparación al decir que la actividad minera va a reemplazar esta actividad. Además, la actividad minera, por lo que hemos visto en otros lugares, genera la estigmatización, la contaminación, la criminalización y la persecución a los mismos dirigentes y líderes. Y uno puede ver Espinar, obviamente, y en Espinar las mismas comunidades, la misma organización social ha cambiado, porque la desconfianza y todos estos aspectos que tienen que ver con la lógica comunitaria en las comunidades cambian, ¿no? Y toda la dinámica social comunitaria se modifica y se entra en un entorno de mucha desconfianza y de mucha tensión, además, entre las comunidades, y porque las empresas buscan monetarizar todo, ¿no? Y es lo que hemos visto. Y creo que, digamos, el Valle del Tambo, si bien es un caso en el que se han afectado muchos derechos, también es un caso, digamos, de resistencia en el que el pueblo organizado finalmente ha decidido decirle no a la actividad minera. Hoy en día, todavía Tía María, de la empresa Southern Copper Corporación del Grupo México, todavía tiene las intenciones de ingresar.
Y lo decimos además en un contexto de grave crisis política en el Perú, en el que este gobierno de Dina Boluarte está señalando que va a mantener la reactivación minera con mucho más fuerza. Y vamos a ver en todo caso cómo responde la población del Valle de Tambo, y seguramente Tilvia nos podrá contar cómo está la situación en este momento. Yo dejaría hasta aquí mi participación y ojalá que haya podido compartir un poco de la experiencia del caso de Valle de Tambo en la región de Arequipa, al sur de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, también, y gracias por esta otra mirada también sobre la importancia de los territorios que quieren ser dominados por la minería, ¿no? Entregados a la minería, y con datos y números también la importancia de sus alternativas históricas de vida, ¿no? Quiero leer, antes de dar la palabra a Javier, una frase tomada de un informe que también se hacía sobre el caso. Nosotros teníamos que decidir, o somos mineros o somos agricultores, y hemos decidido ser agricultores. Entonces, tiene que ver con esta decisión, ¿no? Con el derecho a que las comunidades decidan su futuro, el derecho a decir no, ¿no? Ahora vamos a dar el paso también a Javier, que nos va a contextualizar un poco también. Javier Janque es co-coordinador del nodo de la Red de Iglesias y Minería del Nodo Perú, y también hace parte del equipo coordinador de SEAS, ¿no? Gracias, Javier, por ayudarnos también a toda esta organización de esta parada virtual, y te damos la palabra para que también nos compartas un poco del rol del acompañamiento desde estas plataformas de iglesias a estos procesos. Sí, gracias, Daniela. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Nuevamente, gracias por esta posibilidad de compartir desde Nodo Perú, que hay muchos miembros también participando activamente en esta reunión. De hecho, compañeros de Derechos Humanos y Fronteras, MUCI, son parte también del Nodo Perú de Iglesias y Minería, que han compartido estas perspectivas. Y yo quería compartirles algunos elementos de reflexión del papel de las iglesias, ¿no? La verdad, en los casos, con poco que decir, pero con mucho que reflexionar al respecto, ¿no? Y por eso quería partir primero de algunas líneas breves de algunos casos de experiencias de acompañamiento de iglesia en casos de afectaciones de derechos y ambiente por parte de las actividades extractivas mineras, ¿no? Fundamentalmente. Voy a compartir ¿sí? Sí lo ven, ¿no? Sí, lo vemos. Gracias. Algunas líneas sobre la acción de las iglesias, ¿no? Los conflictos socioambientales. Y yo quería, antes de entrar a Espinar y Tía María concretamente, enfocarme en casos de participación activa de iglesia en varios lugares del país, ¿no? Donde hay algunos compañeras y compañeros inclusive participando en esta reunión, ¿no? De hecho, Tambo Grande es un ejemplo significativo donde la participación de una diócesis, con una participación activa de su obispo, en ese caso, en esa época, Monseñor Cantuarias, y el gran Paco Mujiro, también un sacerdote jesuita, logró articular a partir de la Diaconía para la Justicia y la Paz un apoyo sistemático y de acompañamiento a la población afectada por un proyecto minero canadiense, en ese entonces de una empresa minera Manhattan, donde la iglesia pudo acompañar en la articulación social de un frente también de defensa ambiental, y también impulsar la primera consulta vecinal, ¿no? A nivel de América Latina sobre un proyecto minero en Tambo Grande, ¿no? Y cómo no recordar también la participación activa de los obispos de Huancayo y de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos. Aquí nos acompaña Jet, de la Iglesia Presbiteriana, en el caso de La Oroya, ¿no? De esta refinería en La Oroya, fundición de La Oroya, que tanto impacto ha generado con la contaminación de plomo, especialmente en estas zonas, donde el acompañamiento con estudios técnicos, la incidencia y el diálogo desde las iglesias, la iglesia presbiteriana inclusive pudo hacer esta incidencia en los Estados Unidos, un caso muy similar de una empresa
de la misma empresa en los Estados Unidos, una empresa norteamericana, que logró una incidencia internacional, donde también la Confesión de Acre, que es un documento fundamental de las iglesias reformadas, fue un elemento fundamental de insumo para la reflexión sobre el extractivismo. Y casos como el de Río Blanco en Piura, con también la presencia de Monseñor Turley, y ahora en los Estados Unidos, donde impulsó el área de justicia y paz de la diócesis chulucana, que acompañó la conformación y articulación de un frente de desarrollo sostenible en la frontera norte, que impulsó la defensa de sus territorios en la zona de la única zona de páramos en el Perú, donde se acompañó para la realización de consultas vecinales similares a la de Tamborán, el mismo ejemplo, y donde se fortalecieron rondas y comunidades campesinas, el ejemplo de San Ignacio y Jaén, donde fue luego el padre Mujiro, donde articuló la BIMA en defensa del Santuario Nacional Tabaconas Nambaye, un santuario de riqueza de biodiversidad, ¿no? Con estudios técnicos, incidencia, buscando alternativas económicas. Ahora también estamos, señor Vizcarra, en eso, en esa zona. Y también acá los compañeros de la diócesis de Chosica, que están acompañándonos ahora, que están impulsando este acompañamiento de las organizaciones sociales afectadas por los pasivos ambientales de la minería, más de 200 pasivos en a lo largo de la cuenca del río Rímac, ¿no? Acompañando en la cuenca alta, con más de 200 pasivos en una región donde están las nacientes del agua de de la capital del Perú, Lima, y donde también están buscando alternativas económicas. Pero frente a toda esta situación de acompañamiento de una iglesia en salida, como plantea Papa Francisco, vemos casos como los de Espinal y los Tía María. Bien decía Horacio hace un momento que hasta el año 2012, ¿no es cierto?, hubo un acompañamiento de una iglesia que en el sur andino era una iglesia de avanzada, progresista, ¿no es cierto?, con pastores cercanos a su pueblo, ¿no? Pero lamentablemente después hubo cambio en los pastores, en sus perspectivas conservadoras, y dejaron de lado una participación activa, por ejemplo, en el caso de Espinar, ¿no? Sin una participación en los espacios de pastoral social, la famosa Vicaría de la Solidaridad, de la que acá mi compañero Jaime Borda fue parte, ¿no es cierto?, dejó de jugar un rol fundamental en el respeto a los derechos humanos. Es así como se forma Derechos Humanos Sin Fronteras, donde está ahora el director Horacio, y porque tienen que replegarse, ¿no es cierto?, para poder seguir acompañando procesos de defensa de derechos humanos, porque la iglesia dio la espalda, lamentablemente, ¿no? Cambió una perspectiva de iglesia en salida en esos lugares, por lo menos, para ser una iglesia silente. Lamentablemente una iglesia silente muy similar a lo que hemos tenido en estos últimos tiempos frente a la crisis política en el Perú, los más de 60 fallecidos que lamentablemente recordaba Daniel al principio, que ha generado una iglesia que más bien en una situación de caminar con el pueblo, como en una reunión aquí nos planteó uno de los obispos, Monseñor Nan, una iglesia que debe estar comprometida caminando con su pueblo, se planteó como mediadora, ¿no? Y eso es lo que ha sido en el último tiempo el papel en el cual la iglesia se ha propuesto, inclusive, como mediadora de la conflictividad, ¿no? Para retomar en algún caso, y recuerdo mucho porque SEAS participó en ese proceso, nos pidieron incidir para que haya una participación de la iglesia activa acompañando el proceso a la gente. Sin embargo, se acompañó un proceso de volver a bajar la tensión, que es importante, fundamental, pero también sin acompañar las prioridades y las exigencias del pueblo, de la afectación del impacto por metales tóxicos y la afectación del crecimiento de la actividad minera que ya ha mencionado largamente Horacio en el caso de Espinar, ¿no? Y lamentablemente en el caso nuestro, por ejemplo, también rechazaron la posibilidad de que nosotros pudiéramos acompañar este proceso de conflictividad en el caso de SEAS, ¿no? Y en el caso de Tía María, quisiera recordar mucho también un proceso de una arquidiócesis que no participa en la pastoral social, tampoco nacional, que no está muy vinculada en lo social, en los temas ambientales, en los temas de derechos humanos, lamentablemente. Pero sí, quiero recordar una visita, una misión, y aquí Jaime, que es parte del REMUTI, no dejará mentir en recordar ese informe que hicieron en aquella oportunidad,
donde la visita de la Misión de Derechos Humanos conjunta que hicimos entre la Coordinadora de Derechos Humanos y Red Muki, ¿no? Para constatar la situación de derechos humanos en un momento de crisis, en la conflictividad del caso Tía María, tuvimos la oportunidad de acercarnos a buscar a esos sacerdotes locales para que nos compartan la situación que nos corría, con mucha preocupación por la situación de poder decir algo y temor, pero sí logramos compartir con un sacerdote de Cocachacra y nos confirmó con temor, ¿no? En su sentir, ¿no? Como, por ejemplo, los mal llamados espartambos que antes recordaba Jaime, en el caso de Tía María, que en muchos casos eran, él nos decía, ¿no? Esos que ahora aducen ser terroristas, ¿no? Ser violentistas, en realidad no eran otra cosa que los hijos de los dueños de las tierras, que en gran parte lo que estaban también en el proceso de frente a la imposición del proyecto de Tía María y hasta ahora, son los trabajadores, los dueños propios de las tierras, que eran los que defendían las tierras de sus padres, los derechos que tienen dentro de las tierras y que querían ser afectadas para favorecer al proyecto minero de Tía María. Y no era ningún violentista, ningún terrorista, simplemente no podían hacer más que defender esas tierras y se les tildaba de esta situación, ¿no? Recordando esta situación lamentable con mucho temor de hablar del sacerdote, por lo que pudiera generarle las situaciones o las, digamos, posibles sanciones que podrían recaer sobre él por dar a conocer esta situación, ¿no? Entonces, y también recordar mucho el impacto que en estos casos, y un rol fundamental que le corresponde a nuestras iglesias también, en general y en particular lo hemos conversado en el Nodo Perú, frente a la situación de la salud mental de nuestras poblaciones, ¿no? Los síndromes frente a la crisis social, frente a la conflictividad social, son muy graves. La población queda afectada seriamente porque está pensando que cuando empiezan a sonar balas, cuando empiezan a hacer lacrimógenos a la distancia, ya están pensando que pueden sus hijos ser parte de este riesgo de muertes, de heridos serios, de gravedad, como han acontecido en la conflictividad social, como ustedes han visto en el caso de Espinar también. Y estos síndromes acompañan a la gente y que es tan necesario ese acompañamiento también para recuperar esa salud mental y que nadie toma un rol al respecto, ¿no? Y las iglesias hemos pensado también como Nodo Perú que es fundamental ese rol protagónico en recuperar la salud mental, tanto de quienes acompañan como que quienes sufren directamente el impacto, ¿no? De la conflictividad social en sus territorios, en sus vidas, en sus familias, ¿no? Yo quería compartir brevemente esto, no quería tomarme mucho tiempo, pero sí lamentar mucho el rol último, ¿no? Y lamentable en estos dos casos, que sintetiza también el rol de cuerpo que ha asumido nuestra iglesia frente a las situaciones de crisis política en ese último tiempo, ¿no? Planteándose como una propuesta, proponiéndose como mediador cuando, como les decía, un obispo, un único obispo en un grupo de 7 que en un momento tuvimos aquí en SEAS reunidos, nos decía, bueno, el papel de la iglesia es acompañar a su pueblo, no ser mediador. Y también quería terminar recordando documentos fundamentales de nuestra iglesia que nos llaman a cuestionar justamente tercamente el extractivismo, ¿no? La carta del CELAM, de la Conferencia Episcopal de Obispos de América Latina, discípulos custodios de la Casa Común, justamente cuestiona, ¿no?, esta acción de extraer en el menor tiempo posible la mayor cantidad de materias primas para transformar productos que se comercializan y finalmente recibiremos nosotros y serán desechados contaminando, ¿no? Y este es un cuestionamiento de quienes sufren directamente en toda América Latina la crisis del extractivismo, ¿no? Que como dice aquí también, explota la madre tierra, tala bosques, desvía ríos, traza carreteras, destruye la capa vegetal y una serie de impactos que cuestionan también ética y moralmente las decisiones que se toman desde las ciencias. También para qué sirven las ciencias y a quién sirven en algunos momentos con los estudios, etcétera, que se aprueban o no se aprueban. Y finalmente la confesión de Acre, también desde las iglesias reformadas, que nos plantea esta preocupación porque el pacto, o sea, hay un pacto de la creación, ¿no es cierto?, que se plantea
de una visión de justicia y paz, pero este don de la gracia no se puede vender en el mercado, no es un pacto, es un pacto que incluye, ¿no es cierto?, a los pobres, incluye a los marginados y los hace preferentes y parte también a la creación de esa preferencia. Y no podemos afectarle, como lo dice el Papa Francisco, como ha dicho las grandes corporaciones también, a las mineras, a las petroleras, a las forestalas, que dejen de destruir los bosques, humedales, montañas, ¿no? Que dejen de contaminar los ríos y los mares y de intoxicar los pueblos y los alimentos en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, ¿no? Eso para compartir algunos elementos y lamentar, ¿no? Que en algunos casos, como las extractivas, la situación de intervención en el ESI, en algunos casos, como he mencionado, no en todos, lamentablemente en 2 casos no ha sido la que hubiéramos querido. Sin embargo, hay espacios de iglesia como el Nodo Perú, como la Red MUCI, que participan varias instituciones de Iglesia Católica y otras iglesias también, participan activamente en la llamada de atención, en la incidencia por dejar de ampliar el extractivismo, la frontera extractivista, la minería y los impactos en los derechos y ambiente. Creemos que hay de los 2 lados, pero es una tarea muy grande el exigir a nuestras iglesias ser iglesias en salida que acompañen a su pueblo. Gracias. Gracias, Javier, por esta contextualización también y este llamado. También queremos compartir que desde la red Iglesias y Minería tenemos como una mirada determinante, ¿no? Frente a esto que decía ya Javier, no estamos llamados a ser mediadores, estamos llamados a acompañar a quienes sufren, quienes están sufriendo y quienes están siendo martirizados por los impactos del extractivismo. Para eso se han abierto también algunos espacios como la comunidad ecoespiritual, para seguir acompañando a la iglesia que está involucrada en estos temas y para quienes quieren abrir su perspectiva frente a los temas del extractivismo, ¿no? Cómo se va acompañando, cómo se vive una ecoteología de cerca a las comunidades y a su acompañamiento, ¿no? Y por otro lado, la campaña de desinversión, que acompaña también esta caravana que está motivando y en diálogo con diferentes congregaciones, diócesis, para poder seguir involucrando y convocando a más agentes, a más actores de la iglesia, de las iglesias en este proceso, ¿no? Y reconociendo que como iglesia seguimos actuando de maneras colonialistas y también muchas veces de espaldas al sufrimiento, ¿no? Entonces el llamado es a esto, ¿no? A esta transformación desde dentro de las iglesias y la voz y el testimonio de quienes están sufriendo, pero también quienes están de pie resistiendo es lo que más convierte, ¿no? Lo que más nos ayuda a transformarnos por dentro, ¿no? Y es una obligación y un imperativo para las iglesias, ¿no? Entonces, así quiero llamar, invitar y presentar a nuestra compañera Elsa Merma, que es la presidenta de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar. Elsa nos ha comentado que está con una conexión un poquito baja, pero vamos a verle un ratito por cámara y después va a apagar su cámara para poder escucharla, ¿no? Te agradecemos infinitamente, Elsa, por tu valentía, por estar presente y compartir con nosotros también y por ayudarnos, invitarnos a seguir estando más presentes como iglesias. Te pasamos la palabra. Gracias, compañeras, compañeros, por la oportunidad. Agradecerte a ti también, compañera Daniela, y a todos. Bien, gracias por la invitación. Sí, yo soy la presidenta de la Plataforma Provincial de los Afectados por Metales Pesados actualmente, y también soy parte de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura Cana. También ex dirigente en varias organizaciones, ¿no? Y nosotros como pueblo de Espinar sabemos hasta el momento qué es lo que nos está pasando.
y para nosotros es preocupante. Vivir cerca a una empresa minera es totalmente triste, ¿no? O donde se vulneran los derechos humanos. Gracias, voy a apagar mi cámara y para que no falle internet. Bueno, compañeras y compañeros, como nosotros desde 1991 estamos en un conflicto, ¿no? En 1981 ha iniciado el trabajo la empresa minera aquí en territorio de Espinar. Desde ahí ya son más de 40 años hasta el momento. ¿Y qué ha dejado la empresa minera? Como los empresarios dicen que dejan un desarrollo económico, un desarrollo en todo aspecto, pero nosotros aquí en Espinar no hemos visto ese desarrollo. Para nosotros más bien nos ha traído una desgracia, preocupación, contaminación, afectaciones a nuestra salud, y para nosotros no es bienvenido la empresa minera, ¿no? Y actualmente las organizaciones, gracias a la empresa minera, estamos divididos, ¿no? Y totalmente fragmentados, porque la empresa minera en todas las organizaciones, asociaciones, se entromete, ¿no? Y eso es lo que nos trae la división en las comunidades, en todas las organizaciones. Y también a los dirigentes que de verdad defienden los derechos del pueblo, de las comunidades, criminalizan también, ¿no? Y varios criminalizados, hasta asesinados desde 1991 hasta el momento. Y hay muchos dirigentes también actualmente dicen, ¿no? Que defender al pueblo es meterte con una persona como si fuera tu enemigo, ¿no? Y la empresa minera es totalmente ha empezado a perseguir a los líderes y dirigentes también. Y eso es lo que pasa en los dirigentes y líderes también. Y ahora también en las comunidades cercanas a la empresa minera hay contaminación, ¿no? Metales pesados. Afectado las comunidades, todo el territorio, también sus personas, también los animales totalmente afectados o contaminados, ¿no? Y malformación de los animales, personas con enfermedades desconocidas, y en estas comunidades, las personas y también el territorio ya no puede qué hacer, ¿no? Y así tenemos que quedarnos, a pesar que somos despojados indirectamente, pero así tenemos que aguantar porque ahí está nuestra raíz, ahí hemos nacido, entonces nosotros no podemos dejar fácilmente nuestras comunidades, entonces ahí tenemos que quedarnos a pesar que tenemos maltratos. Hay personas que resisten, entonces son botados a la fuerza, ¿no? Y un convenio con la policía hace la empresa, entonces ellos trabajan día y noche, y a las comunidades que no quieren, que si están resistiendo, que luchan por sus derechos, a la fuerza quieren despojarlo. Y también para nosotros preocupante la pérdida de nuestro capital en las comunidades, ¿no? Porque nosotros vivimos gracias a nuestra ganadería, a la agricultura que sembramos y que cuidamos nuestros ganados. Si está contaminado el territorio, entonces ya no hay buena producción en la agricultura, hay poca producción, entonces eso para nosotros nos sirve, ¿no? Para mantener a la familia, a la plaza llevamos, entonces si son de esas comunidades cercanas de la empresa, nos dicen, ¿no? ¿De dónde traen? Entonces muchas veces tenemos que decir, no es de esa comunidad, es de otra comunidad. Entonces ya no nos quieren comprar, igual los ganados también mueren, hay cementerio de ganados. Para nosotros totalmente preocupante en este
estas comunidades cercanas a la empresa minera. Y también de parte del Estado no hay apoyo a estas comunidades porque el Estado siempre dice, ¿no?, que la empresa minera a sus comunidades cercanas a la empresa minera apoya. Entonces, por eso ni siquiera hay programas sociales, no hay en estas comunidades afectadas a la empresa minera. Y también las comunidades y también la ciudad actualmente estamos sin agua, no contamos con agua. Las autoridades también dicen que llegan, para llegar nomás dicen, ahora sí voy a solucionar el tema de agua, van a tener 24 horas, pero eso no se cumple y hasta el momento nosotros no tenemos agua, tenemos 1 hora y media, 2 horas. Quien tiene agua son las personas que tienen plata, ¿no? Y los que no tienen, los que son familias humildes, pobres, ellos se quedan sin agua porque no tienen economía para comprarse rotoplas o otras cosas para coger agua. Entonces, los que tienen plata, ellos sí tienen, ¿no? Entonces, 24 horas. Y nosotros vemos que familias están ahí con muchas enfermedades infecciosas porque no cuentan con agua. Y si tenemos agua también no es calidad. Entonces, y estamos consumiendo con metales pesados. El reservorio que tenemos nosotros donde represamos agua, ahí está cerca a la empresa minera y sabemos que la contaminación no es para abajo ni para ese lugar nomás, sino puede llegar a más lejos, ¿no? Entonces no está bien controlado también y así estamos. El exalcalde dijo que han hecho monitoreos y ha salido con metales pesados, pero después lo borraron y hasta el momento así está. Ahora con actual alcaldesa que tenemos, quiere controlarse todas estas cosas, pero la empresa minera también ya se entromete y los defensores de la empresa también, como siempre, ¿no? Ellos se están levantando, se están organizando